Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Les traigo el libro de Hechos en el capítulo 9, desde el verso 1 al 19, y que tiene por tema conversión de Saulo. No voy a leer porque entiendo claramente sobre esta enseñanza. ¿Por qué traigo la conversión de Saulo? Quiero explicar algo muy importante acerca de la conversión, porque hoy ya hay muchos infiltrados en el cuerpo de Cristo, es decir, en las congregaciones, en el mundo entero. Entonces, tenemos que saber que no todos los que están en la congregación son de Dios. No importa cómo han entrado ahí, porque hay muchas maneras de entrar en la congregación. Pero quiero empezar explicando qué es la conversión. Cómo una persona se convierte a Cristo. Es muy importante eso, porque hoy vivimos en una confusión total en el Señor. Yo creo que en este capítulo todos sabemos que Pablo, antes de venir a Cristo, persiguió la iglesia. Entonces, en este capítulo, Pablo estaba para zarpar a Damasco. Y la Biblia explica claramente aquí que en el medio del camino se le apareció el Señor. Entonces, con esta luz con la cual apareció el Señor, es la que le dejó ciego. Después de que el Señor le habló en este lugar, los guardias que estaban con él, sus acompañantes, le llevaron en una casa donde quedó ahí durante 3 días. ¿Qué pasa? Aquí se debe entender que Pablo, como era ignorante, hay que decirlo así, Pablo era ignorante porque no tenía suficiente conocimiento. Pablo creía que estaba en el lado bueno de la historia, en el Señor, pero estaba totalmente equivocado. Entonces, Pablo, cuando estuvo durante 3 días sin comer y sin beber, Pablo estaba en agonía. O sea, Pablo estaba reconociendo todo el mal que había hecho. Porque una vez que el Señor se le apareció, Pablo se dio cuenta, después de que le habló y le preguntó, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo en ese instante se dio cuenta que estaba equivocado. Y durante este tiempo que Pablo estaba ciego, durante 3 días, Pablo estaba lamentándose. O sea, hay que imaginar lo que le ocurrió a Pablo en este capítulo. O sea, Pablo experimentó el verdadero arrepentimiento. Aquí se puede hablar frutos dignos de arrepentimiento. Esto se llama conversión. O sea, hay que entender aquí que cuando una persona se convierte a Cristo, o sea, debe estar en una situación donde su propia conciencia le acusa. O sea, son momentos donde quizás has prometido a alguien algo en la vida. Luego llega un momento que tú no lo has cumplido. Y esta persona ahora está sufriendo por esta causa. O ha entrado en una depresión tremenda. Porque hay situaciones así donde le has prometido algo a alguien y no lo cumple. O sea, esta persona estaba muy ilusionada. Entonces entra en una depresión. O sea, esto puede afectar a muchas personas. Entonces, esto puede hacer que sientas mucha tristeza. Eso causa una tristeza en sí porque tú has prometido algo y no lo has cumplido. Y puedes afectar la vida de esta persona. Porque hay mucha gente que por estas causas quizás han muerto o muchas cosas han ocurrido en sus vidas. Entonces también puede llegar causas que has hecho algo malo a alguien. Luego, en la situación que está esta persona, cuando tú vienes y la encuentras, esto causa mucha tristeza en ti.
hasta la persona suele quedarse enferma. Luego de haber castigado a alguien duramente o hacerle algo malo, entonces cuando viene a ver la situación que está esta persona entra en shock. Entonces, es algo así que le pasó a Pablo. Estoy seguro que esto es lo que le pasó a Pablo. Porque en ese tiempo, una vez que estaba ciego en este lugar, estaba en agonía y estaba llorándose y lamentándose durante estos 3 días. Entonces, Pablo experimentó lo que es el verdadero arrepentimiento. Por eso, cuando Dios le visitó a Ananías para que vaya a Pablo, para que le vaya a bautizar y curarle o sanarle para que vuelva a recuperar la vista, entonces claramente una vez que hizo esto, fue bautizado. O sea, lo que quiero explicar aquí que hay mucha gente hoy en día en nuestras congregaciones, digo los que tienen congregaciones, que hay gente que vienen al Señor. Las iglesias están llenas, porque es difícil ir a una iglesia y no encontrar tanta gente. Entonces vemos a gente en las iglesias, en las congregaciones, que hasta se bautizan. Por ejemplo, hay este caso que después de haber escuchado una administración en medio de la congregación, luego un líder se levanta y dice, si alguien ha escuchado la palabra de Dios, ahora es tiempo de aceptar a Cristo. Y vemos cómo la gente se levanta y viene delante en el púlpito y aceptan a Cristo así. Luego un tiempo se les bautiza. Les digo verdad que esto no es creíble. Difícilmente en medio de una administración que alguien acepte a Cristo con corazón sincero, o sea, con frutos dignos de arrepentimiento, esto es muy difícil. Quizás dentro de un 100% se puede decir que el 2% o un 1% son los que hacen frutos dignos de arrepentimiento en medio de una administración. El 99% no hacen esto en verdad por medio de la palabra de Dios que han escuchado. No lo hacen. O sea que es muy engañoso, lo voy a decir así, que en medio de una administración alguien levante la mano porque haya escuchado una enseñanza y luego decir que se ha arrepentido de verdad. Esto es muy difícil. O sea, el verdadero arrepentimiento es una situación de agonía en la vida de una persona. O sea, donde tú estás pasando una situación muy difícil, has hecho cosas malas, entonces te llega un sufrimiento en la vida, como lo experimentó Pablo aquí. Solo es un momento donde alguien puede experimentar el verdadero arrepentimiento. Y luego vemos a la gente, una vez que alguien para así en medio de la congregación, luego acepta a Cristo y luego un tiempo se le bautiza. Estas personas que son bautizadas de verdad reciben el Espíritu Santo. Mi querido hermano y hermana, no todos. No vamos a ver a la gente porque se les bautiza y luego decimos que ya han recibido el Espíritu Santo. No es verdad. Si no hay verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento con frutos dignos de arrepentimiento, nadie recibe el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es un regalo para cualquier persona solo porque haya dicho que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. No, no significa así exactamente. Pablo enseña a la gente cómo se convierte a Cristo. Solo así alguien puede experimentar el verdadero arrepentimiento. Luego se le bautiza y es lleno del Espíritu Santo. No cualquier arrepentimiento. Podemos ver el caso del profeta Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Entonces vinieron una cierta gente ahí que querían venir a bautizarse, pero Juan, conociendo a estas personas porque Dios se lo reveló, y les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? O sea, Juan conocía a estas personas, porque nadie viene de repente y quiere bautizarse sin hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea que
Les quiero explicar eso porque vemos muchos bautismos. Y esta gente no hace esto para buscar el bien de los demás. Lo hacen para su propio beneficio. Porque saben claramente que los que vienen a bautizarse no lo hacen en verdad y en espíritu. Los estafadores, los falsos maestros y falsos profetas, solo llenan congregaciones. Una vez que alguien viene a la congregación, escucha una administración y dice, yo acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Con tal de que esta persona haya entrado, le han puesto en la lista, en el día del bautismo se le lleva a toda esta gente. Pueden ser 200, 300, mucho más mejor para esta gente porque es un comercio. Pero estas personas no reciben el Espíritu Santo. No todo el mundo que se ve que se le está bautizando recibe el Espíritu Santo. No es verdad. Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y el profeta Juan, el Bautista, lo vio porque Dios se lo reveló. Entonces también hay que negar a la gente el bautismo. Claro está. Hay que hacerlo. ¿Es hacer acepción de personas? No. El Espíritu Santo de Dios guía a las personas. Y si alguien está bien con Dios, Dios se lo revela. Así como reveló a Ananías aquí, a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pablo ya se había arrepentido. Entonces por eso visitó a Ananías para que vaya y le bautice y le quite la ceguera. Es porque Dios lo sabía y Ananías Ananías lo vio. Porque Dios se lo hizo saber. No cualquier persona vendrá y dirá que no, yo acepto a Cristo. No. Parar en medio de la congregación para decir que yo acepto al Señor, a Cristo como mi Señor y Salvador, esto no significa nada. Cualquier listillo viene y lo hace. Esto no significa nada. Cuando era niño en la fe no entendía estas cosas. Entonces veía a gente en medio de una administración, después de todo uno viene y sube la mano. Cuando se pregunta quién acepta al Señor como su Señor y Salvador, la gente levanta manos. Y yo pensaba que era algo así, como si lo hacían con sinceridad, pero la mayoría de la gente no lo hacen con sinceridad. Son paganos, son gente que tiene un corazón pagano y se han infiltrado en las congregaciones. Simplemente vienen a buscar bendiciones porque no vienen para otra cosa. O sea, vienen a sacar provecho ahí porque quieren bendiciones, quieren casarse. Y negocios son cosas que vienen a buscar. No es a Dios quien vienen a buscar. Entonces hay que entender lo que es la conversión. Hasta podemos hablar del caso de Pedro. Cuando Pedro dijo al Señor que no le iba a dejar, cuando vinieron a coger al Señor, los fariseos, cuando le cogieron en la noche, en la última noche cuando Judas le traicionó. Antes de esta noche, Pedro había dicho al Señor que no iba a dejarle jamás. Pero el Señor le dijo que en esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces, cuando esto ocurre, la Biblia nos enseña aquí que Pedro salió llorando. Porque Pedro había prometido algo al Señor, pero no lo cumplió. Entonces, cuando Pedro sale ahí, Pedro sí experimentó el verdadero arrepentimiento. Porque era una situación que la verdad le molestó bastante. Porque él había prometido algo y no lo cumplió. Esta tristeza que había en él. Entonces empezó a llorar amargamente. Ahí es donde Pedro experimentó el verdadero arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no es solamente escuchar la palabra de Dios y subir la mano. No, no cualquiera viene y experimenta el arrepentimiento. Ha de haber una situación en la vida para venir a Cristo. Y solo son estas personas que reciben el Espíritu Santo. Así como lo hizo Pablo en este capítulo. No todo el mundo tiene el Espíritu Santo por dentro. Se puede ver a miles de personas, millones de personas bautizándose. No todos. Hay muchos que no tienen el Espíritu Santo y están en la congregación, alabando y glorificando el nombre de Dios, pero no hay Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque no han experimentado la verdadera conversión. No han hecho frutos dignos de arrepentimiento. Así que es muy importante saber esto. No cualquiera puede venir y decir que no, ya me he convertido a Cristo. Se debe ver estas cosas.
O sea, se ha de ver a alguien de verdad, alguien que ya ha experimentado un cambio en su vida, para que esta persona sea bautizada. Los líderes tienen que estar pendientes de estas cosas, porque Dios se lo hará saber. Y no intentar buscar ganancias deshonestas para llenar congregaciones, para que la gente traiga diezmo y ofrendas, y así la gente enriquecerse. ¿Y qué sentido tiene todo eso si al final Dios nos espera a todos? Hagamos todo para la gloria de Dios. Que el Señor les guarde.